Vamos a recordar algunas cositas que tengo anotadas aquí antes de ir a la palabra, que es el pedido de oración especial que tenemos por los pastores de Villa Gesell, la pastora Noemí, el pastor Agustín, y sus dos familias de sus hijos, de sus hijas, a la pastora Mariana, que es una de las jóvenes que con su familia, ha sido internada por COVID. Y la otra hermana, la pastora Malvina, que también tiene enfermedades de base, por ahora no. Así que hay toda una oración. Hay varios hermanos en Villa Gesell de nuestra congregación que están con COVID diagnosticado y están con los cuidados. Así que especial oración y también agradecer a los hermanos que prestamente han ofrendado. Estamos haciendo una ofrenda porque los hermanos viven de la venta ambulante y obviamente no están teniendo ni ventas ni tampoco ingresos de nada. Toda la iglesia a nivel nacional está haciendo un aporte y estamos viendo que no solo sea para lo comestible, sino también para la ayuda en cuanto a los tratamientos médicos, porque PAMI le está negando algunos estudios, a la pastora también, que le salió un nódulo, así que están con una prueba muy grande. Oramos porque el Señor bendiga y obre en sanidad por ellos. Y por los pastores Miguel Ángel y Elba, que todos conocemos, que ellos están ya a punto de viajar con autorización de Sarmiento a primera etapa a Comodoro y luego volver a Buenos Aires. Porque en Sarmiento se agravó la situación y lo que era una ciudad blindada está con muchísimos casos. Han cerrado la clínica donde se atendía el pastor, o sea, donde tenía la cobertura el pastor y Elba, y también OSECAC cerró la oficina, y el hospital está directamente derivando los enfermos a Trelew, y Trelew no los está recibiendo. Entonces, ante esta circunstancia, hemos decidido a nivel de Iglesia de Dios, o sea, toda la asociación, trasladar a los pastores a Comodoro, y luego ya que vuelvan a su lugar en Buenos Aires, porque esta situación evidentemente va a seguir, y su obra de trabajo no va a poder llevarse adelante. Rogamos las oraciones por ellos, que todo pueda encaminarse, porque están no se sabe bien los protocolos, y van a tener que guardar cuarentena en Comodoro, en fin, pero todo lo ponemos en las manos del Señor. Y también hay una expectativa, y esto ya va obviamente favorable, que en la semana que viene, el sábado, con la ayuda del Señor, comenzamos la materia Apocalipsis. Así que les invito a participar a todos, aún a aquellos exalumnos que lo han cursado, porque lo vamos a dar, digamos, como una renovada manera, porque va a ser una introducción al Apocalipsis. Vamos a tener las herramientas durante 4 sábados para poder estudiar con ejes principales de cómo interpretar Apocalipsis, que es un libro evidentemente muy, muy actual, muy pertinente para este momento. Así que el sábado que viene a las 19 horas por Zoom, yo después les voy a mandar el link para que se puedan conectar, y obviamente necesitamos que me manden un mensajito para la inscripción. La va a estar dictando el pastor Jorge Bacaro, que es el director del seminario. Así que también en motivo de oración me están escribiendo, se han anotado del norte, se han anotado de Entre Ríos, del norte más al norte también, en Misiones, los hermanos Comodoro Rivadavia, de Buenos Aires, en fin, y algunos de nosotros ya también se han inscrito. Y hablando de Apocalipsis, mientras preparaba los informes y las promociones y algunos de los escritos, vino a mi corazón este texto, que lo voy a compartir. Es un texto muy conocido, que va a dar paso también al momento de compartir la mesa, ¿no? Y el texto es el que está en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, que dice Jesús: mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Uno de los textos más emocionantes de la invitación de Jesús, pero también, ¿sabía usted? ¿Lo escuchó alguna vez usted este texto? ¿Lo leyó? Es conocido.
Lástima que a veces este texto se utiliza para hablarles a las personas que no tienen a Jesús en su corazón. Y no es para las personas que no tienen a Jesús en su corazón. Este texto, ¿sabe a quién se lo da el Señor Jesús a través del apóstol Juan en Apocalipsis? A una de las iglesias. Entre el capítulo 2 y el capítulo 3 está el famoso mensaje de Jesús a las 7 iglesias de aquel entonces de Asia, y cada mensaje de Jesús a cada una de las iglesias tiene un propósito, tiene una presentación, tiene un halago a la iglesia, tiene una advertencia, un llamado a atención, una palabra de esperanza. Pero curiosamente, este versículo de llamado, que Jesús está parado afuera de la puerta de la iglesia y que está golpeando para entrar, pero para tener una íntima comunión con esa congregación, con esa iglesia, ¿sabe cuál es la iglesia? La iglesia de la Odisea. ¿Y sabe cuál era la iglesia de la Odisea? Era la famosa iglesia que Jesús le dijo: por cuanto tú no eres ni frío ni caliente y eres tibio, te vomitaré de mi boca. Y tú te dices, ¿y cómo que le dice esa cosa y después le dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y voy a entrar y cenar con vos? En un lado habla de vómito y en el otro lado habla de comunión y de cena íntima. ¿Qué nos estamos perdiendo en el medio? Bueno, efectivamente nos estamos perdiendo el llamado de Jesús al arrepentimiento que tenía que tener esa iglesia. ¿Y qué había pasado con la Odisea? La Odisea de la ciudad, la Odisea, estaba puesta en un lugar estratégico y era muy próspera. Tenían tres características principales de prosperidad. La primera era que era como una ciudad que estaba en el centro de varios caminos y camino a varias ciudades. Era un centro comercial y bancario, financiero, muy importante. La segunda es que debido a la fertilidad y a la cría de sus ganados, de sus animalitos, sobre todo la oveja, se había generado una raza de ovejas que daba una lana muy especial, fina y de color oscuro, que se utilizaba para hacer prendas finas y también para hacer cortinados y alfombras, y exportaban. Y el tercero era un centro de estudio de medicina, y particularmente la medicina que habían creado un colirio que se exportaba también, que era para los ojos. Entonces Jesús, utilizando estas características de la ciudad, les dice a los hermanos de la iglesia de la Odisea: ustedes se ven de una manera y creen que son de una manera, sin embargo yo los veo de otra. ¿Qué le había pasado a la iglesia de la Odisea? Se había conformado y había entrado en una indiferencia. Había entrado en una pasividad que le daba lo mismo una cosa que la otra. ¿Por qué Jesús le decía, por cuanto no eres frío ni caliente? Mire, porque pone en contacto, en ejemplo, para que ellos entendieran, el agua que proveía la Odisea venía de otro lugar, a 7 kilómetros, por tuberías que corrían a la intemperie, y que el calor las entibiaba, pero que además traía de esas tuberías cierta contaminación y que cuando la gente la tomaba producía náuseas y vómitos. Cerca de ahí estaba la ciudad de Hierápolis, que era una ciudad termal, y tenían aguas termales medicinales. Y también estaba Colosas, que tenía un agua fría, fresca, pura, que la gente la tomaba y obviamente era refrescante. Entonces, utilizando estas características, el Señor los pone en ejemplo y le dice: mire, no son ni calientes ni fríos. A veces nosotros creemos que debemos ser extremadamente fervientes
y a veces inclusive como creyentes decimos, uy, la iglesia está fría, o aquel cristiano se enfrió. Mire usted una cosa, que Jesús prefiere al cristiano enfriado o a la iglesia fría que a la iglesia tibia o al cristiano tibio. Por otro lado, ellos habían asumido una falsa sensación de plenitud y de hecho de soberbia. ¿Sabe que la Odisea fue una de las pocas ciudades en la antigüedad que en el terremoto del año 60-61 después de Cristo, varias ciudades como Sardis y otras, también la Odisea, fueron prácticamente destruidas? El gobierno romano, el imperio, les ofreció ayuda para reconstruir. Todas las ciudades aceptaron, menos la Odisea, porque decían, con nuestro oro y con nuestro dinero vamos a poder reedificar la ciudad. Y de hecho lo hicieron. Entonces es como que había, yo siempre me acuerdo, salvando la distancia, si no quiero hacer comparaciones porque las comparaciones siempre son odiosas, pero yo me acuerdo la primera vez que vine a Río Grande y me invitaron a una iglesia, me acuerdo que cuando terminó el culto, un hermano que estaba por allí, que después supe quién era, me pasó la mano por el hombro y me dice, mirá, hermano, viniste a la iglesia, a la tierra que fluye leche y miel, y la tierra de la prosperidad. Y si vos te quedás acá, el Señor te va a recontra mil multiplicar, y qué sé yo, y qué sé cuánto. Y todo hablaba de la prosperidad material y de la prosperidad económica. Y Jesús justamente lo que les estaba pidiendo a los hermanos de la Odisea es que dejaran de lado el poner su mirada en la prosperidad, en lo material, en el tanto tenés, tanto valés, y volvieran a buscar la prosperidad espiritual, de la vida que tiene esencia, de lo que verdaderamente vale la pena vivir, que tiene que ver con otros valores, que no son los valores que propone la Odisea o la sociedad de la Odisea, y que tampoco indudablemente son los valores que propone nuestra sociedad hoy en día. La iglesia sí o sí tenemos que ser una contracultura, y una contracultura que va a sufrir indudablemente muchísimos contratiempos, como lo que estamos escuchando y estamos pidiendo oración, porque indudablemente no somos una iglesia de poder y no somos una iglesia influyente, pero sí podemos ser una iglesia apática, sí podemos ser una iglesia tibia, sí podemos ser cristianos que nos estamos conformando a determinadas circunstancias y de allí nos quiere el Señor sacar y dice, por tanto, revisa tu situación, trata de volver a tener el fervor de antes y arrepiéntete. Y luego inmediatamente, por eso es tan hermoso, porque el Señor les hace una de las promesas que no le hizo a las otras iglesias. Y le dice, mirá, si vos te volvés en sí, yo estoy a la puerta y llamo. Si tú abres, yo entraré y cenaré contigo y tendremos una comunión perfecta. En estos tiempos donde necesitamos experimentar juntos, aunque a través no sea del Zoom, pero con la presencia y la comunión del Señor. Quiera Jesús esta mañana permitirnos reflexionar en todas aquellas de nuestras actitudes que nos llevan a cierta apatía, a cierta indiferencia, a cierto conformismo, a tener tiempo para todo menos para abrirle la puerta al Señor. Porque ¿sabe lo curioso de todo esto? Que el Señor llama a la puerta, insisto con esto, no de la persona que no es creyente, está llamando a la puerta nuestra. Y si tú y yo no le abrimos, ¿sabe lo maravilloso que es? Que el Señor no se va. Seguramente usted y yo, si golpeamos una puerta y no nos abren, esperaremos un ratito y luego nos iremos porque no nos abren. Jesús se va a quedar esperando que yo, que usted, que todos le abramos la puerta a nuestro corazón. Por eso, en esta mañana de Santa Cena, yo estoy seguro que vamos a abrirle la puerta de nuestro corazón, la puerta de nuestro hogar, para que podamos compartir
la mesa de la comunión. Y nada más ni nada menos que lo tenemos a Él con la presencia de su Espíritu Santo entre nosotros. Pero antes de ir a la mesa, yo quisiera que reflexionemos con unas palabras de oración, que revisemos en nuestras actitudes diarias, inclusive en la vorágine que nos lleva esta propia situación de pandemia, en cuanto nos hemos distraído a cuestiones de apatía o de indiferencia, y que Él pueda ayudarnos a volver a lo que tenemos que volver. Cada uno sabe en la situación que corresponda. Querido Padre, en esta mañana, Señor, queremos estar alertas y atentos y sensibles a la voz de tu Espíritu Santo, que nos pide que no permitamos en nosotros ninguna apatía, ninguna indiferencia, ningún alejarnos de aquellas cosas y de aquella persona que es la más importante, que eres tú, Señor. Que siempre tengamos el lugar de privilegio que tienes que tener en nuestro corazón y en nuestra vida. Todo aquello que se ha pegado de esta sociedad y que hemos asumido muchas veces como normal, podamos verlo a la luz de cómo lo ves tú, Señor. Tú le has aconsejado a la iglesia de la Odisea que compre de ti oro fino, para que podamos tener vestiduras resplandecientes y que podamos tener el colirio de las lágrimas de llanto y de arrepentimiento, que solo es ese el que puede limpiar nuestras vidas delante de tu presencia. Y así abrir la puerta de nuestro corazón, de nuestras vidas, para que tú entres a tener una comunión especial, Señor. Remueve de nosotros todo, Señor, lo que está de más. Remueve, Señor, de nosotros aquello que nos ha llevado a aletargarnos y a quedarnos en una inercia y alejándonos de la vida espiritual y de la vida de búsqueda y la vida de comunión contigo, Señor, y con nuestros hermanos. Gracias por esta oportunidad de acercarnos entonces a esta cena de comunión, de intimidad, del compartir, porque tú seguramente quieres volver a hacer que arda nuestro corazón en esperanza. Te bendecimos por esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y